Hola a todos, hoy vamos a sumergirnos en una de las transformaciones más alucinantes de la historia, cómo la gran República Romana se desmoronó, para dar paso a un imperio que lo cambiaría absolutamente todo. A ver, una república no muere de un día para otro. No es un solo evento, es más bien un proceso, como una serie de grietas que, una a una, van debilitando los cimientos hasta que todo se viene abajo. Y el caso de Roma, bueno, es el ejemplo de manual. Y todo empieza aquí, con la primera gran fractura. Una lucha por algo tan básico y a la vez tan valioso como la tierra. Para que nos hagamos una idea de la situación, las guerras de expansión habían hecho inmensamente rica a una élite muy pequeña. Mientras tanto, los campesinos, que eran los que luchaban como soldados, volvían a casa y ¿con qué se encontraban? Con que sus tierras habían sido absorbidas por los grandes terratenientes. La pobreza y el descontento estaban a punto de explotar. Y en medio de toda esta tensión aparecen los hermanos Graco. Como tribunos de la plebe proponen una solución que la verdad era bastante radical. Redistribuir la riqueza, limitar lo que podían poseer los nobles, repartir las tierras del Estado y subvencionar el grano. Una apuesta muy audaz por la justicia social. ¿Y cuál fue la respuesta de la élite? Pues esta. En lugar de debate en el Senado, violencia pura y dura. El asesinato de Tiberio Graco en el 133 a.C. fue un antes y un después. La política romana se manchó de sangre y matar a un rival se convirtió de repente en una opción más sobre la mesa. El conflicto de los Graco básicamente partió Roma en dos bandos irreconciliables. Por un lado, el Partido Popular, que como su nombre indica buscaba reformas para la gente de a pie. Y por el otro, el partido senatorial, o sea, la aristocracia, luchando con uñas y dientes para mantener sus privilegios. Esta división es la que preparó el terreno para un siglo entero de guerra civil. La siguiente ficha de dominó en caer fue, ni más ni menos, la institución más sagrada de Roma, su ejército. El general Cayo Mario se encontró con un problemón. Le faltaban soldados. Su solución fue brillante, pero también increíblemente peligrosa. Decidió profesionalizar el ejército. ¿Qué significa esto? Pues abrir las filas a ciudadanos sin propiedades, a los que no tenían nada, y ofrecerles un sueldo, un pellizco del botín y, lo más importante, tierras al retirarse. De un plumazo solucionó la falta de soldados y el paro. Y aquí está el quid de la cuestión. La lealtad de un soldado ya no era para el Estado, que al final es una idea un poco abstracta. No, su lealtad era para el general que le daba de comer y le prometía un futuro. En la práctica, el ejército de Roma acababa de privatizarse. Y claro, esto lo cambió todo. El ejército dejó de ser el protector del Estado para convertirse en un arma en manos de particulares. Ahora, los generales ambiciosos tenían sus propios ejércitos privados para luchar por el poder, hundiendo a Roma en un ciclo de violencia sin fin. Este sistema roto, basado en la ambición personal y en ejércitos leales a un solo hombre, estaba, por así decirlo, pidiendo a gritos una figura que lo llevara a su máxima expresión: Julio César. César entendió las nuevas reglas del juego a la perfección. Usó su genio militar en la Galia para hacerse con una fortuna y sobre todo para forjar un ejército de veteranos que le era fanáticamente leal. Cuando el Senado, muerto de miedo por su poder, le ordenó que disolviera sus legiones, César los desafió, cruzó el Rubicón y se plantó en Roma, dando inicio a otra guerra civil que, por supuesto, acabaría ganando. Ya como gobernante absoluto, César fue un reformador muy eficaz. Nos dio el calendario que, con unos pequeños ajustes, todavía usamos hoy. Llenó Roma de edificios espectaculares y centralizó la administración. Pero claro, en el proceso acumuló un poder que nadie había tenido antes, dinamitando lo que quedaba de la tradición republicana. Para muchos senadores, la palabra rey era lo peor que podían escuchar. En César no veían a un salvador, sino a un tirano a punto de coronarse. Y ese miedo, la sospecha de que quería aniquilar la República para ser rey, fue lo que selló su destino en los idus de marzo del 44 a.C. Pero si los asesinos de César creían que con matarlo estaban salvando la República, no podían estar más equivocados. Lo que hicieron fue abrir de par en par la puerta al caos definitivo. El vacío de poder lo llenó una nueva generación de hombres fuertes: su leal lugarteniente Marco Antonio y su joven y astutísimo heredero, Octavio. Después de acabar con los conspiradores, como era de esperar, se enfrentaron entre ellos en la lucha final por el control del mundo romano. Y llegamos al año 27 a.C. Tras la decisiva victoria contra Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Accio, Octavio se convierte en el dueño único y absoluto de Roma. La República, tal y como se conocía, había muerto para siempre. Octavio era un genio político. Sabía perfectamente que los romanos odiaban la idea de tener un rey,
Así que, en vez de ponerse una corona, adoptó un título mucho más modesto, princeps, que viene a ser el primer ciudadano. Una jugada maestra de propaganda. Ocultaba un poder absoluto detrás de una fachada de humildad republicana. Y con esto llegamos al acto final, a la gran ilusión política que le dio a Roma 2 siglos de paz, a cambio, eso sí, de su libertad. Lo que hizo Octavio, a quien ahora llamaban Augusto, fue de una astucia increíble. No eliminó los viejos cargos de la República, sino que los acumuló todos en su persona. Como podemos ver aquí, se convirtió en cónsul vitalicio, mantuvo el poder de tribuno, el mando del ejército como imperator y la influencia en el Senado como princeps. En un solo hombre concentró todo el poder del Estado, pero usando títulos que a los romanos les sonaban familiares y respetables. Esta comparativa lo deja clarísimo. Por fuera parecía que las instituciones seguían funcionando. El Senado debatía, se hacían elecciones, pero en realidad todo estaba controlado por la voluntad de un solo hombre. Era, una autocracia con un disfraz de república. Y el resultado, hay que admitir que fue innegable. Después de un siglo de caos, Augusto trajo la paz, la famosa Pax Romana, una época de estabilidad y prosperidad como nunca se había visto. El precio fue la libertad política, pero para una generación que solo había conocido la guerra, debió de parecer un trato más que justo. Y esa es la gran pregunta que sigue resonando hoy en día. ¿Fue un genio que salvó a Roma de sí misma o fue el hombre que le dio el golpe de gracia a la República? Quizás, y solo quizás, la respuesta es que fue las dos cosas a la vez.